Seguimos en Canal E y ahora vamos a saludar a Florencia Marcarián. Ella es abogada tributarista. Florencia, ¿cómo estás? Hola. Hola, muy buenos días, Mariana. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar de las AFJP, el caso paradigmático de las AFJP. Hacenos un poco un balance de qué fueron, de cómo fue esta experiencia. Bueno, fue un régimen privado para las jubilaciones, es decir, había un régimen que es el régimen de reparto, que sigue vigente hoy en día, y también había un régimen privado que era el régimen de capitalización, lo que se conoce como las AFJP. Y era muy atractivo porque la idea era que uno, además del aporte obligatorio que tenía que hacer si elegía por ese régimen, podía, si lo deseaba y si tenía la oportunidad, ir aportando un poco más para que el día de mañana, cuando tuviera que una persona jubilarse o si sobrevenía algún accidente, necesitaba un retiro por invalidez, pudiera tener un haber mucho mejor que, bueno, que aquel que hacía los aportes obligatorios. Entonces, es una idea que llama la atención, sigue siendo muy atractivo y de haberse implementado de una manera que pudiera haber tenido una continuidad, hubiera sido algo bueno. Bien. ¿Y en ese momento fue una solución el Estado? En ese momento había que hacer una opción. Uno podía optar por el régimen de reparto o por el régimen de capitalización. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Porque cuando esto se implementa, había gente que estaba, obviamente, en el régimen de reparto, en el régimen público. Y lo que pasó es que había gente que empezaba a trabajar y optaba por este régimen privado. Ahora, esta gente hoy en día está cobrando menos de 15.000 pesos por mes. Terrible, terrible, ¿no? No Aparte, alcanza, sí, no sí, sí. alcanza una jubilación mínima del organismo previsional, mucho menos la gente que cobra una renta vitalicia de 11.000 pesos. No se llega a cubrir 10 días del mes. No, 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 realmente es desesperante. Ahora, esto fue presentado como una reforma del Estado, ¿no? Allá por el 89 fue, ¿no? Durante la presidencia de Menem. Así es, sí, y estaban regidas por empresas privadas, que es algo que, bueno, nuevamente se está tratando, es uno de los proyectos de uno de los candidatos a presidente, pero también fue un tema que se tuvo muy presente cuando se estuvo debatiendo la nueva ley de moratoria. Nuevamente surgió esta idea de volver a las AFJP. Y Florencia, y por ejemplo, en Chile, en el caso de este país, no es un fracaso. ¿Cómo es la situación? Es que ese es el tema. No es que hoy, con los resultados, quizás tiende a demonizarse esto de las AFJP, pero habría que pensarlo de una manera, o sea, de poder implementarlo de manera tal que se pueda sostener en el tiempo, ¿verdad? Lo que pasa es que en Argentina ya tuvimos la experiencia, ya pasó, esto formó parte de nuestra Claro, realidad y hoy se siguen viendo cuáles fueron las consecuencias, porque fue un modelo, como decía, era muy atractivo, la claro. gente optaba por las AFJP, porque ¿quién no quiere llegar a la edad de retiro con una mejor jubilación, poder disfrutar de todo de todo el esfuerzo que hizo durante su actividad Por laboral? Ahora, el supuesto. problema es que ese modelo se vino abajo, porque además el aporte que uno hacía, a eso había que descontarle las comisiones que se pagaban a esas AFJP. Y llegó un momento en el que eso no se pudo sostener y ya para el 2007, para el 2008, obviamente en el 2007 colapsa, ya para el 2008 se presenta el proyecto, se aprueba y todo ese dinero de las AFJP pasó al ANSES y a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Si vos, Florencia, si tuvieras que dar medidas en el tema de las jubilaciones, ¿qué pensás? ¿Cuáles serían esas medidas? Lo primero que hay que pensar es en una reforma, pero que tiene que ver en un momento anterior a la jubilación. Es decir, uno piensa en la jubilación ya cuando faltan
poquitos años, ¿no? Para jubilarse, cuando quedan quizás 5 años. Pero la reforma tendría que ser en lo que respecta al trabajo, porque en Argentina hay muchísimo empleo no registrado. Esto lleva a que al momento de jubilarse la gente se encuentra con que no tuvo los aportes que creía haber tenido, por lo tanto necesita moratorias para poder llegar a cumplir esos 30 años que los trabajaron pero que no se los aportaron. Sí, como siempre es una cadena multifactorial, ¿no? Que tiene que ver con el origen, o sea, todo es el origen de las cosas, que se va como haciendo una cadena hasta llegar a estas situaciones, ¿no? Donde no resulta, ¿se entiende? Por supuesto, sí. Florencia, ¿y modificarías el tema de la edad jubilatoria? ¿Cómo lo ves eso? A futuro podría pensarse en el incremento de la edad jubilatoria, sobre todo porque hay una mayor expectativa de vida, pero primero hay que solucionar las cuestiones de base. Hoy en Argentina la gente necesita de las moratorias para poder llegar a jubilarse porque justamente no tienen los aportes que en realidad han trabajado, ¿no? Han trabajado todos esos 30 años. Hay gente que el otro día, una persona vino a la consulta, quería jubilarse y nos comentaba que trabajaba desde los 12 años. Mirá. Es decir, hay gente que trabaja desde mucho antes de los 18. Han trabajado toda su vida. Se encuentran con esto, ¿no? Bueno, hay que pensar en distintas cosas. Primero, la cuestión del trabajo registrado. Y con respecto a esto de elevar la edad jubilatoria, sí podría pensarse, pero primero resolviendo todas estas cuestiones y quizás para un momento en el que las moratorias no resulten tan necesarias, ¿verdad? Claro. ¿Pensás que haría falta una reforma previsional? Sí, se necesita una reforma integral. Hay que solucionar muchas cosas en la parte laboral y también en la parte previsional. Y más allá de esto de poder elevar un poco la edad jubilatoria, también hay que pensar que no todos los trabajos son iguales, no todo el esfuerzo que se requiere es el mismo, y hay gente que llega a la edad jubilatoria y por supuesto que sigue trabajando porque está en condiciones, claro, pero hay otra gente que ha tenido trabajos más forzados, que han trabajado en tareas insalubres, y que esto quizás uno no lo ve, ¿no? Pero afecta muchísimo en la salud, entonces no se encuentran en condiciones de seguir trabajando más allá de los 65 años, porque la salud no acompaña. Florencia, para terminar, ¿un sistema público, privado o mixto? Un sistema público, y podría ser mixto, pero siempre que haya un buen plan, ¿no? Que no suceda como ha pasado anteriormente, que si se da este mismo régimen que se había dado anteriormente, el régimen mixto, ¿no? Podría pensarse que puede funcionar, pero implementándolo de otra manera, porque ya hemos visto que ha fracasado, entonces hay que aprender de aquellos errores para no volver a cometerlos, sobre todo con las jubilaciones, que es un momento en el que uno necesita ya poder disfrutar, ¿no? Poder primero tener ese dinero para que alcance las necesidades básicas que hoy sin duda muchas veces no alcanza. Claro. Y poder disfrutar de la vida. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes.